amando hasta el final. El Señor te ama hasta el final. Y yo te voy a invitar que busques en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 13. El más grande y sublime acto de servicio y de amor del Señor, después del que hizo en la cruz, por supuesto, por cada uno de nosotros. Pero aquí nos da ejemplo de varias cosas. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre amado Señor, gracias por esta tu palabra en esta mañana. A Juan, al que escribió el Evangelio, se lo conoce en el Nuevo Testamento como el discípulo del amor. Y esto nos puede llegar a hacer pensar, mi hermano, que quien siempre tuvo un mal carácter de los discípulos que tenía Jesús era Pedro. Sin embargo, Jesús tuvo que moldear, trabajar, cincelar el carácter y la vida de Juan para poder utilizarlo. Jesús llamó a Juan y a su hermano Jacobo con una palabra Boanerges, y que esta palabra significa los hijos del trueno. Así lo relata Marcos 3:17. Si usted después lo lee en su casa, ahí va a ver de que Jesús los llama así. Ahora, ¿por qué llamarlos de esta manera? Y hay un par o tres ocasiones en donde estos hermanos merecen el nombre que el Señor les dio, hijos del trueno. En una ocasión ellos vinieron a algunos que estaban echando fuera demonios, pero que no seguían a Jesús. A esto el Señor les exhortó diciendo: no se lo prohibáis. Ellos querían prohibirle de que hicieran tal cosa. No se lo prohibáis, dice el Señor, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otra ocasión vinieron a Jesús y le dijeron que les hiciera el favor de sentarlos uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando Él reinara. Pero Jesús reprendió esa actitud diciendo: no sabéis lo que pedís. El sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros,
les dice Jesús, sino a aquellos para quienes está preparado. Y el otro incidente que tuvo que ver cuando Jesús iba a Jerusalén para ser sacrificado, los mandó a una aldea de samaritanos, a Juan y a Jacobo, para hacerle los preparativos para la cena que iba a tomar. Y no fueron recibidos en esa aldea. Entonces Juan y Jacobo le dijeron cuando volvieron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Hijos del trueno. No era tan discípulo del amor en ese momento Juan. ¿Cuándo llegó a ser el discípulo del amor o reconocido como el discípulo del amor? Pues cuando Jesús trató directamente con él, moldeó su vida, moldeó su carácter. Es allí cuando Juan empieza a conocer el verdadero amor de Dios. La reprimenda de Jesús no se hizo esperar en ese momento, cuando ellos pidieron fuego del cielo para que consuma la aldea. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dijo el Señor. Ahora vemos a Juan narrando esta experiencia, la que acabamos de leer, la del capítulo 13. Él la cuenta porque él fue testigo presencial del hecho. Y por cuanto él fue testigo cercano del Señor en estas cosas, Juan llega a escribir cómo había amado Jesús a los suyos y cómo él amó hasta el fin a cada uno de ellos. Estas son palabras que reflejan la grandeza, mi hermano, del amor que persevera y que logra quebrantar toda clase de carácter. Ese amor que Jesús hizo perseverar sobre ellos, logra quebrantar el carácter de Juan. Ver a Jesús de rodillas en ese momento, lavándole los pies a todos ellos, tuvo que quebrantar su corazón. Hay un amor que es hasta el final, que es contrario a muchos amores terrenales como el tuyo, como el mío, que muchas veces no llegan ni a la esquina. ¿Cuál es esa clase de amor hasta el final? Esa clase de amor hasta el final es amar hasta el último momento, hasta que no dé más, hasta que mis fuerzas me abandonen. Ese amor hasta el final tiene un origen, y ese origen es en el sacrificio. El origen del amor hasta el final tiene comienzo en el sacrificio. El pueblo de Israel en ese momento celebraba la Pascua, que recordaba, y ellos recordando siempre el día, ese día maravilloso cuando Dios les sacó con poder de Egipto, matando a todos los primogénitos de los egipcios. La señal de la sangre sobre el dintel de cada casa era la manera como el ángel destructor pasaría de largo y los que estaban dentro de la casa serían salvados, no serían tocados ni muertos, pero esa señal era profética en ese momento. El día iba a llegar cuando Dios cumpliría el simbolismo de aquella noche y la sangre de su Hijo sería la señal más grande y completa. Pues así como la sangre en el dintel de las casas salvó al pueblo de Israel, ahora esa sangre derramada en la cruz por amor nos salvaría a nosotros. Y va a salvar a todos aquellos que acepten al Señor como Señor y Salvador de su vida. El sacrificio del Cordero y la sangre estaban directamente relacionadas con la salvación de las personas. En esto consistió el amor del cielo para cada uno de nosotros. El amor sin límites de parte de Dios es que Jesucristo es el Cordero de la Pascua, de nuestra Pascua, sacrificado, inmolado, entregado por todos nosotros. Bien dice Juan 3:16, se nos dice que en esa misma hora que el sacerdote iba a soplar el shofar, que es, todos saben, un cuerno de cordero, ¿sí?, que era a las 3 p.m., las 3 de la tarde nuestra,
anunciando el sacrificio del Cordero, en esa misma hora era en donde la gente iba a pasar para ver el sacrificio del Cordero. Iba a pasar por el altar para ver el sacrificio del Cordero. En esa misma hora Jesús dijo, consumado es. La hora más oscura, la hora más lúgubre del cielo fue esa. Dice el verso 3 de lo que acabamos de leer, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús esto lo sabía y el cielo por supuesto lo esperaba. Pero ese consumado es, a las 3 p.m., fue el día más oscuro del cielo. Sin embargo, hay una hora de prueba que tiene que pasar Jesús. Y eso es lo que se conoce como la hora más oscura del cielo, la hora cuando Dios y sus ángeles hicieron y guardaron silencio. Pero esa hora de terribles padecimientos, esa última hora, no impidieron que Jesús amara a los suyos, haciéndolo hasta el final, hasta el último minuto de vida que tuvo ahí clavado en la cruz. El amor ilimitado de Dios ha pasado la prueba del más inenarrable sacrificio. Para nosotros, leer que la hora del Padre había llegado pudiera verse como algo sencillo y natural, pero esa hora en el reloj del cielo ha sido la más decisiva de todas las que se conozcan en la tierra. Era el momento cúlmine de la obra del Señor para salvación de la humanidad. Y por lo sorprendente que pueda parecer esto, es que ese amor ilimitado de Jesús lo llevó a sufrir no solo las últimas horas. De acuerdo con lo que se conoce, ¿sí?, fueron 6 horas que Él duró colgado en el madero de la cruz. Y en esto, vuelvo a repetir, consistió su amor ilimitado. El hecho de amar hasta el final enfrenta el dolor de la traición. Porque Satanás trabaja también hasta el final. Satanás no va a querer dejar las cosas a medio hacer. Él no descansa. Y hay cosas que son sorprendentes en el pasaje que acabamos de leer hace un rato. Hay preguntas que desafían nuestro entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo es que Satanás entró en el corazón de Judas, quien anduvo tan cerca del Señor? ¿No se suponía que estaba salvado en esos 3 años que caminó y estuvo junto a Jesús? ¿No es que no escuchó nada? ¿No vio nada? ¿No vivió nada? ¿No era Judas aquel de quien mi pan comía, como dice la profecía del Salmo 41:9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar? Ya estaba profetizado también esto. ¿No era el tesorero del grupo? Y esto planteaba una gran confianza con su Señor, pues era el que le manejaba los números. Este es uno de los misterios bíblicos, que al final seguramente será develado al ver la actitud del traidor. Judas Iscariote siguió a Jesús no porque realmente se había convertido y había creído en él. Jesús siguió a ese hombre porque lo vio como un hombre del nacionalismo, como un revolucionario, el judío defensor, el conquistador político, que los libraría del yugo romano y que algún día iba a ser rey. Esa era la visión que tenía Judas. Ahora, esta pregunta, a la luz de lo que acabo de decir, ¿por qué Jesús aún lo amó hasta el final? ¿No sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Pues claro que sí, ya estaba profetizado. Es acá donde este pasaje tiene su grandeza. Cuando Juan habló que Jesús había amado a los suyos, Judas estaba incluido en el combo. Judas estaba incluido en el paquete. Jesús no dijo yo amo a algunos y a otros no. Él dijo que lo había amado a los suyos, y los suyos eran los 12 que en ese momento estaban con él. Yo creo que Jesús
tuvo por Judas un amor especial, un amor diferente. Porque si él fue quien creó el infierno para el diablo y sus ángeles, yo estoy seguro que lo último que Jesús deseaba era que Judas le hiciera compañía eterna a Satanás y a sus demonios. Y él tuvo un amor especial por esa alma que se perdía. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, le dice Jesús al Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús le lavó los pies también a su traidor. El verso 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y les he dicho que este pasaje es extraordinario. Lo que Jesús hizo acá no tiene parecido con nada hasta ahora. Consideremos la frase, los amó hasta el final. En aquel lugar estaban los 12 discípulos, allí estaba Juan, allí estaba Jacobo, los llamados hijos del trueno, allí también estaba Pedro, el impetuoso discípulo que reaccionaría a este gesto de una manera muy propia de su temperamento sanguíneo. A mí no me vas a lavar los pies, le dice. Pero sobre todo allí estaba Judas el traidor. Y Jesús también le va a lavar los pies a él. Imagínense cómo sería la mirada de Jesús en ese momento hacia Judas. ¿Cómo sería la mirada de Judas hacia Jesús en ese momento? Porque Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Y Judas sabía que iba a ser el traidor. Pero aún así, ese amor hasta el final hizo de que a él también le lavara los pies. Qué solemne tuvo que ser aquel momento, aquella escena entre los dos. El Hijo Eterno de Dios estaba de rodillas. Le está lavando los pies al hombre que ya había planificado y negociado su entrega. Jesús va a decir más adelante que el resto de los discípulos ya estaban lavados, refiriéndose a sus pecados, pero fue enfático al decir que no todos habían sido lavados. Pues aunque ahora le lava los pies a Judas, él nunca le conoció como su Salvador y como su Señor. ¿Dejaría usted seguir estando hasta el final a un miembro de ese equipo si sabe que lo va a traicionar? Sin embargo, Jesús no solo lo dejó hasta el final, hasta el último momento, sino que lo amó hasta el último momento. En esto consiste el real amor. Ese real amor que solamente proviene de Jesús. Amar hasta el final tiene el sello del servicio, mi hermano. Jesús utilizó la toalla en lugar de la espada. Y se quitó su manto, dice el verso 4, y tomando una toalla se la ciñó. Esta historia nos revela un hecho asombroso. Ver al Creador y Salvador arrodillado frente a 12 hombres comunes y corrientes, todos ellos con sus debilidades, con sus fracasos. Y si bien es cierto que hoy pronto estaría entregando su vida por sus amigos, antes que eso llegue, Jesús se asegura de dejar para su eterno recuerdo en la mente de ellos y la consideración del futuro ministerio de cada uno de ellos, que iba a tener que continuar, su más grande acto de humildad en lo que respecta al servicio. Y es que no hay amor verdadero sin una auténtica demostración de servicio. Vos querés dejar huella, vos querés dejar sello, querés dejar marca en las personas que están con vos, pues entonces tené una auténtica demostración de servicio. En esta actitud de Jesús, 3 de sus discípulos van a recibir las más grandes lecciones. Y por un lado está Juan y su hermano, Jacobo, con actitudes de prepotencia, con actitudes de egoísmo y hasta de querer estar por encima de los demás. El otro fue Pedro mismo, ese Pedro impetuoso, quien tomara una espada más adelante para defender a Cristo y cortarle la oreja a un soldado, lo cual va a contrastar con lo que aquí Jesús está haciendo. La toalla de Jesús nos presenta un amor sin límites.
la toalla de Jesús nos presenta la más hermosa figura que se conozca hasta ahora del servicio, dado a los hombres. El que dice que ama y no sirve. Alguien dijo alguna vez que no sirve para amar. No hay amor, mi hermano, sin servicio. El reino de Cristo no es de fuerza, no es de espada, sino el reino de Cristo es de amor y de servicio. Y aquí vemos el orgullo de ellos frente a la humildad de su maestro. Así que la actitud de Jesús y la reacción de Pedro nos muestran el contraste que existe entre el orgullo y la humildad. Jesús nos da la lección de amor a través del servicio. Porque amar hasta el final deja el molde del ejemplo, deja el sello del ejemplo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, dice en el verso 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La pregunta de Jesús, ¿sabéis lo que os he hecho? Tuvo la intención de crear en los discípulos la imagen de ser imitado con el ejemplo. No es fácil ser un modelo de vida para aquellos que están tan cercanos a nosotros. Quizás sean las personas que más nos cueste crearle un modelo de servicio. Jesús amó a los suyos hasta el final y para demostrar ese amor les dejó este ejemplo supremo. No sabemos si entre ellos se perpetuó luego esta costumbre de lavarse los pies. Pero lo que realmente Jesús pretendía era que ellos aprendieran la lección de la humildad, la lección del servicio, la lección de servirse los unos a los otros. Jesús no tenía que hacer esto. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Sus grandes títulos, el de Señor, el de Maestro, lo podían eximir de hacer lo que hizo. Él estaba formando a los hombres que transformarían el mundo cuando Él ya no estuviera sobre la tierra. Y ellos deberían vivir para el sacrificio del servicio, para el sacrificio de servir, el sacrificio de cuidar a los demás y no vivir egoístamente para ellos mismos. Que nadie busque su propio bien. Las personas creerían en Jesús no tanto por lo que ellos dijeran, sino por la forma como vivían amando a los demás. Las palabras a veces sobran cuando no hay un verdadero amor hacia el prójimo. En el verso 15, Jesús les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los discípulos son presentados en esta historia como siervos. Y la obediencia a lo que ven hacer al amo es su mayor demanda. ¿Cómo cuesta hoy entender estas palabras de este ejemplo de Jesús? Cuando Juan nos dice que Jesús los amó hasta el final, se colocó en todos los niveles como un ejemplo a seguir. Más adelante Pedro escribiría unas palabras que seguramente le recordaron aquella noche, cuando rehusaba dejarse lavar los pies del Señor. Y él escribe en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuánto hacen falta estas palabras en este tiempo? Son necesarias estas palabras en este tiempo. No somos siempre los mejores ejemplos, lamentablemente. Muchas veces dejamos muchas cosas que desear. Los padres muchas veces luchamos para ser un modelo a nuestros hijos. Los esposos sabemos la importancia de dar un buen ejemplo como sacerdote, como cabeza del hogar. Pero eso no siempre sucede. No siempre es así. Hay hijos que no dan un buen ejemplo y muchas veces se debe al mal ejemplo que vieron en sus hogares. El mal ejemplo que sus padres le han dado. La manera de convertir nuestras vidas en un ejemplo permanente es amando sin límites a todos aquellos que toquemos, lavando sus pies. No es cuánto hacemos, sino cuánto somos.
no importa lo que hagas. Aquí lo que importa es lo que sos. Y a modo de conclusión, mi hermano, yo espero que en esta mañana realmente el amor del Señor te abra los oídos, te abra el corazón y comprendas que tenés que ser un modelo de servicio. El molde vivo en donde otros también se van a formar. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios. Muchas veces el amor del hombre es como metal que resuena, dice Pablo en la carta a los Corintios. Metal que resuena, que hace ruido y nada más. Nuestro amor muchas veces es eso, es ruido nada más. Pero el amor sin límites, ese amor entrañable que Cristo tiene por nosotros y es el amor que debemos encarnar en nosotros, dice otra cosa. Dice que el amor es sufrido, dice que el amor es benigno, dice que el amor no tiene envidia, dice que el amor no es jactancioso, dice que el amor no se envanece, dice que el amor no hace nada indebido, dice que el amor no busca lo suyo, dice que el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre el verdadero amor, todo lo cree el verdadero amor, todo lo espera el verdadero amor, todo lo soporta el verdadero amor. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. Ese es el amor hasta el final que Cristo tiene para vos.